Era el documento más esperado, firmado en una fecha simbólica, el 15 de mayo. En ese día, a finales del siglo XIX, otro pontífice, León XIII, firmaba otra encíclica en la que pedía respeto a la dignidad de las personas ante los avances tecnológicos e industriales de la época. Ahora, el mundo está ante un escenario completamente nuevo. Y en la presentación de la encíclica, esta fue la advertencia que dejó León XIV. La inteligencia artificial necesita ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. Como la energía nuclear, debe estar al servicio de todos y del bien común. Decisiones sobre la tecnología nunca deben separarse de la conciencia y la responsabilidad. En el documento se pide un mayor control de la inteligencia artificial, no solo por sus implicaciones a nivel militar, que se mate de modo más impersonal, sino que también denuncia abusos como que se recopilen datos íntimos o privados de los usuarios sin un consentimiento pleno. El Papa también teme que en ámbito laboral se promueva la eficiencia antes que la persona y que esto se traduzca en despidos masivos y trabajos más precarios. Una realidad que los teólogos y consejeros invitados a la presentación comparten. Señalan que hay que poner límites a los promotores de la inteligencia artificial para evitar que caigan en dinámicas que terminen por hacer daño a las personas en lugar de servir al bien común. Es una inversión enorme. Quienes han invertido su dinero van a buscar una rentabilidad. Así que eso va a suceder, ¿no? Y eso conlleva una responsabilidad. Por eso tenemos que frenar ese proceso. ¿Por qué? Porque entraña un peligro. El capitalismo necesita una orientación humana. Y esa es la orientación humana que pide el Papa. En la encíclica la idea de los límites se plantea de tres maneras. La primera es que estas tecnologías deben estar sujetas a restricciones, ser objeto de regulación y orientarse hacia fines que redunden en el bien común. Y eso nos exige alejarnos de un mundo en el que estas conversaciones se mantengan en privado entre personas cuyo principal objetivo es el lucro, para que en cambio se desarrollen en el seno de una comunidad más amplia en la que establezcamos esos límites. No es casual que en la presentación estuviera el cofundador de Anthropic, una de las mayores empresas tecnológicas de inteligencia artificial. Este reconoció que la presión del mercado para mantenerse competitivos es muy fuerte. Every frontier AI lab, including Anthropic, Todos los laboratorios de inteligencia artificial de vanguardia, incluido Anthropic, operan dentro de un marco de incentivos y limitaciones que en ocasiones pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto. Hay presión por mantener la viabilidad comercial y permanecer a la vanguardia de la investigación, la presión geopolítica y las presiones más viejas y evidentes como son el orgullo y la ambición. Por muy sinceramente que cualquiera de nosotros pretenda hacer lo correcto, y creo que muchos lo hacemos, siempre nos veremos influidos por esos incentivos. En el documento, el Papa vuelve a hablar de su preocupación por el uso de la inteligencia artificial en escenarios bélicos, desde promover fake news que dificulten el diálogo y la diplomacia, hasta desarrollar sistemas que maten de modo tan impersonal que se llegue a normalizar la violencia. La inteligencia artificial puede potenciar la defensa y la protección de los civiles, pero también puede bajar el umbral del uso de la fuerza, difuminar las responsabilidades y alimentar una cultura en la cual el enemigo se reduce a un dato y la víctima a daño colateral. Bueno, es una llamada muy fuerte y tiene que ver con el uso responsable. Y el Santo Padre da el ejemplo del poder nuclear. Hemos logrado un cierto control y debemos hacer lo mismo con la inteligencia artificial en su uso bélico lo más pronto posible. Magnificas Humanitas se publica un año después de la elección del Papa León. Es su llamada de atención a un mundo que se adentra en una nueva y peligrosa fase de la historia donde de nuevo soplan los vientos de la guerra. El primer documento del Papa León fue en realidad esa exhortación apostólica Diles Cité, pero que había sido iniciada por el Papa Francisco. Fue una herencia de él. Este, en cambio, es el primer documento 100% del Papa León, un documento que constituye una llamada a la conciencia sobre la necesidad de usar éticamente las nuevas tecnologías y además un llamamiento que de alguna forma complementa los esfuerzos que está haciendo la comunidad internacional, los gobiernos y demás instituciones por
todo el mundo para intentar, sobre todo desde un punto de vista legal, poner freno a los posibles abusos derivados del uso de la inteligencia artificial. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.